Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Mirza Silva y seré quien modere esta mesa titulada Transformación Tecnológica en la Educación, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, la MASGEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el gusto de presentar. Con nosotros se encuentra la maestra María Concepción Montero Alférez, es licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM y doctoranda en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en la Universidad Rosario Castellanos. Es especialista en educación a distancia, transformación digital de la educación superior y fortalecimiento académico de la docencia. Asimismo, estaré apoyando en las retroalimentaciones de sus trabajos. Mi interés está centrado en los procesos de aprendizaje y enseñanza con el uso de tecnologías digitales y con experiencia centrada en el diseño instruccional, de manera específica en cursos dirigidos a educación superior. Además de nosotras, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que mostrarán sus avances de trabajo terminal y en un momento voy a presentar. Es importante que sepan que la dinámica de trabajo consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada una para poder dar la retroalimentación que consideremos pertinente. Les recuerdo a nuestros estudiantes que no hay réplica por parte de ustedes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Procuremos respetar los tiempos establecidos para cada una de las exposiciones. Cuando comiencen a extenderse, tendremos que interrumpir la presentación. Vamos a dar inicio con nuestra primera estudiante, que es Jimena García Mejía, estudiante del segundo semestre y nos va a presentar su trabajo titulado Catálogo de herramientas digitales para la asignatura Análisis del lenguaje cinematográfico de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rosario Castellanos, aquí en la Ciudad de México. Por favor, Jimena, si gustas compartirnos tu pantalla. Sí, en un momento. ¿Sí se ve? Sí, ya la podemos ver, gracias. Ok, gracias. Mi nombre es Jimena García y les voy a compartir un poco sobre mi proyecto, el cual lleva como nombre Catálogo de herramientas digitales básicas para la materia Apreciación Cinematográfica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rosario Castellanos. Mi proyecto surge a partir de mi experiencia, de lo que he vivido y de lo que todos hemos vivido. Es decir, un mundo sistematizado por la tecnología, en la que muchos ámbitos de la vida están regidos por el uso de las tecnologías. Entonces, yo me he percatado y pensado en que la educación es un canal de uso de esta tecnología y considero que a partir de la pandemia se implementaron más usos, más recursos tecnológicos en el ámbito escolar, pero como en todo, siempre hay áreas de oportunidad. Por lo tanto, dame un segundo, Jimena. ¿Podría acercarse más a su micrófono la que está exponiendo, por favor, la compañera? Sí. ¿Ya me escuchan mejor? A ver, ¿podrías exponernos el objetivo? A ver si te escucha mejor la maestra Montero. El objetivo general de mi proyecto es diseñar un catálogo electrónico de herramientas digitales básicas óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje que sirva como apoyo para la preproducción audiovisual para la asignatura Análisis del lenguaje cinematográfico de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, muy amable, gracias. Vale. Bueno, este es mi objetivo y considero que para llegar a concluir este objetivo he comenzado a realizar distintas acciones, como por ejemplo he empezado a realizar mi estado del arte.
mi estado del arte y un poco sobre mi marco teórico. Esto referenciando a mi idea principal, que es realizar un catálogo de herramientas digitales que ayude a los profesores a conocer qué herramientas digitales son óptimas para que ellos puedan conocerlas y asimismo se las pueda exponer a sus alumnos. Y pues sí, se aprovechen estas herramientas tecnológicas. Es decir, en mi experiencia los contenidos se dan de forma muy teórica, se exponen contenidos históricos. Entonces la propuesta que yo quiero dar es ofrecerle tanto a docentes como estudiantes este catálogo para que sepan qué herramienta sirve para realizar un guión cinematográfico, una escaleta, y llevar la enseñanza a un proceso de práctica y no solo teórico. Y bueno, en distintos autores apoyan un poco, o bueno, yo me apoyo un poco de lo que dicen estos autores, que es totalmente una necesidad que la educación empiece a promover el uso de estas tecnologías y pues integrar tanto a docentes como a alumnos. Entonces, prácticamente mi planteamiento del problema son que los educadores no aprovechan los recursos materiales, no se adentran en el mundo digital educativo por la costumbre de mantenerse con las herramientas básicas, o bien no tienen tiempo para estar adentrándose en la web. Entonces, lo que yo pretendo hacer es llevar este trabajo de investigación y presentárselos de una forma más atractiva, más fácil de entender y de conocerlas. Entonces, me estoy enfocando a la universidad, a una licenciatura y específicamente a una materia. Con mi tutor, mi comité tutorial me sugirió que hiciera un formulario para ver qué tanta mi hipótesis era cierta o falsa. Entonces, llevé a cabo un formulario en Google Forms para los 6 docentes que imparten esta asignatura. Fueron 6 cuestionamientos y 2 de ellos consistieron en: ¿te gustaría estar inmerso y actualizado por medio de un catálogo informativo que ayuden a la etapa de preproducción cinematográfica? Recibí 6 respuestas y el 83% dijo que sí y el 16% dijo que tal vez. Por otro lado, otra de las preguntas fue: ¿consideras que cuentas con el conocimiento necesario sobre herramientas digitales óptimas para utilizar el desarrollo de clases y contenidos? Y el 50% me colocó tal vez y el 50% no. Entonces, esto a mí me ayuda a evidenciar un poco mi hipótesis y fundamentar mi trabajo, es decir, que sí pueda tener una funcionabilidad mi catálogo. Entonces, partiendo de esto, de esta necesidad que hay en el instituto, yo pretendo ponerme a investigar las herramientas digitales y pues dar pie a este trabajo. Bueno, aquí yo coloqué como algunos puntos sobre mi justificación, el por qué considero que es importante mi proyecto, es decir, lo que he estado mencionando, que yo considero que hace falta que se explore, que se estudie y se produzcan contenidos, no solamente teóricos, sino prácticos. Y este catálogo ayudaría tanto a docentes como a alumnos. Es decir, si el docente explica el tema de guión literario, el estudiante puede verificar el catálogo, puede irse a tal sección, ver qué herramientas hay
con ciertos parámetros. Los parámetros que voy a utilizar para la selección de herramientas digitales es funcionabilidad, gratuidad y ¿qué más? Bueno, se me fue ahorita, pero va a estar regido bajo ciertos parámetros con la intención de que todos puedan tener acceso a ellas, que sean gratuitas y que la mayoría pueda utilizar. Y bueno, esto lo estoy fundamentando con el conectivismo, lo cual considero que es una teoría que puede sustentar mi trabajo, es decir, utilizar estas nuevas formas de unión a través de redes y también de los ambientes personales de aprendizaje. No sé si tengan alguna duda. ¿Ya sería la conclusión de tu presentación, Jimena? Bueno, como último comentario, pues sí, estoy en el desarrollo de esta idea. Es algo que surge desde mi experiencia y la experiencia de distintos compañeros. Y junto con mi comité de tutorial estamos trabajando. Yo sé que hay mucho todavía por realizar. Estoy un poco nerviosa, tal vez se me fueron muchas cosas, pero sí, estoy atenta a sus comentarios. Gracias, Jimena. Me espero que dejes de compartir. Y vamos a dar inicio con los comentarios de retroalimentación, perdóname, iniciando con la maestra Montero, por favor. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jimena, por tu exposición. Realmente estos espacios pues son para construir y para intercambiar opiniones respecto a lo que acontece en tu proyecto. Y lejos de percibir que podamos estar en contra de lo que presentas, en realidad te sugiero asumir un rol pues activo de aprovechar lo que mejor consideres conveniente para tu proyecto. Y dicho esto, lo que yo te voy a exponer, pues será dicho también con sumo respeto al trabajo tuyo y al trabajo de tu comité tutoral. Inicialmente es importante sugerir que si nosotros vamos a hablar de un contexto como es la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, tal vez deba haber necesidad de conocer más profundamente su modelo educativo que tiene que ver con una forma diferente de aprender, con una forma diferente de asumirse el docente para tal proceso de aprendizaje, y que recordemos que aprendemos a través de un problema prototípico, un incidente crítico, actividades auténticas y evaluación auténticas, grosso modo te lo señalo. ¿Y por qué te lo señalo así? Porque si entiendo bien, tú eres docente en nuestra universidad y tú juegas un rol particular que es el rol didáctico, la parte didáctica en donde da sentido precisamente a las bases ideales de este modelo didáctico, la parte didáctica educativa del gran modelo educativo. Y también es importante tener claro a qué tipo de tecnologías nos vamos a referir cuando decimos que el docente necesita de ella. Esto que yo traigo puesto son una tecnología. Esto que tengo yo aquí es una tecnología. Esto es un dispositivo, un accesorio de una tecnología. Mi juego de audífonos que de pronto fallan, es también una tecnología. Si estamos hablando de tecnologías de la información y la comunicación, me parece necesario que las caracterices y tal vez analices si son estas las que tú quieres ocupar, o a lo mejor te atrevas a conocer nuevas tecnologías
que son precisamente para el aprendizaje y el conocimiento, que ya no son las TIC, sino las TAC, o también las tecnologías para el emprendimiento, para el empoderamiento y para ser pues emprendedor, sobre todo en la vida profesional, ¿no? De ahí que hay una clasificación ahora de TIC, TAC y TEP. Entonces, quizás convenga valorar para tu proyecto a cuáles de ellas te vas a referir de manera constante. Ahora, este catálogo de herramientas digitales en el argot académico los conocemos como repositorios. No sé si ya te diste la oportunidad de conocer el gran repositorio, por ejemplo, que tiene la UNAM, ¿no? En donde ellos hacen una clasificación de una gran cantidad de materiales educativos que ya sea que la propia UNAM los produce, que son los recursos educativos abiertos, o sean catalogados de otra vertiente. Para catalogar recursos educativos abiertos, que entiendo son a los que tú te refieres, también es necesario que tengas en consideración lo que técnicamente quienes nos dedicamos a hacer catalogación o a hacer repositorios educativos, lo que le llamamos metadato. ¿Por qué? Porque como dices que vas a hacer una actividad documental en la propia universidad, buscando ahí plan de estudios, el programa de estudios, qué implica el aprendizaje en el programa de estudios, tú tendrás que empezar a caracterizar la asignatura de la cual estás partiendo y saber cuáles son las habilidades y cuáles son los rasgos fundamentales que tú vas a entrecruzar con ese recurso educativo abierto que encuentres. Y entonces también podrás catalogar o clasificar a modo de hacerlo accesible. Yo me atrevo, como siempre lo hago, incluida yo en el aspecto que me he formado, siempre tener presente la parte metodológica. La parte metodológica nos va a ayudar en todo momento a saber de qué manera vamos a andar el camino, con qué recursos vamos a andar el camino, en qué tiempo le vamos a dar a este proyecto, el tiempo que pueda darnos solo diseñar o poner en marcha o solo generar las bases para el diseño de este repositorio, que son 3 momentos, si te das cuenta, totalmente distintos, y son 3 momentos que llevan una temporalidad, espacio-temporal también, bastante distinta, porque para ti implicaría diagnosticar, hacer trabajo empírico, hacer trabajo documental, no se dice por ahorita con base en qué va a ser el trabajo, hablas del conectivismo que tal vez si te estás refiriendo al de Siemens, valdría la pena que pusieras la cita también textual, estás hablando de ambientes personalizados para el aprendizaje, los famosos PLE, quién es el autor de los PLE y cómo estos PLE entran en juego cuando tú hagas el catálogo, para quién es ese PLE, para el docente que va a hacer uso de los recursos que van a estar en este catálogo o repositorio, o para el estudiante, que mayormente el PLE está previsto para el estudiante. Creo que es necesario tener muy presente y no perder de vista a tu población meta, y sobre todo pensar que lo que vas a hacer es influir en la integración de estas herramientas didácticas, que lejos de ser meramente tecnología, tendrán que valorarse desde su valor y uso didáctico, desde la vertiente, reitero, del modelo educativo y de qué manera paulatinamente el docente tendrá que integrarlo a su práctica, además de volverse diseñador de escenarios de aprendizaje, porque de pronto quienes nos iniciamos en la docencia hace ya un rato, y sobre todo en la docencia con el uso de tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, perdemos de vista que lo primero que tenemos que anteponer es el hecho educativo, es decir, cómo pretendo yo que el otro aprenda, con el uso de qué, y cómo pretendo yo hacer una planeación didáctica, que ahí hago un paréntesis que sugeriría tener muy presente las nociones didácticas
y no las sueltes muy, a lo mejor distraídamente, pero una cosa es la planificación de clases y otra cosa es la planeación didáctica del semestre, la planeación didáctica basada en el problema prototípico y de qué manera este problema prototípico se va a ver enriquecido con qué uso de tecnología y para qué fines. Si la clase es sobre guionismo y la clase es sobre la creación de storyboards, pues creo que desde ahí habría que analizar fundamentalmente qué metadatos son necesarios en esas asignaturas y antes sobre todo de seguir avanzando en la enunciación de tecnologías o aparatos tecnológicos, reitero, tener muy claro qué tipo de tecnología es a la que vamos a aludir y entender también que la tecnología se puede convertir en dispositivos no solo en su lógica tecnológica, sino en su lógica didáctica. Un dispositivo didáctico es eso, potencia un aprendizaje y también a lo mejor me atrevería a sugerirte que para tal fin pudieras leer a Teresa Yuren, que tiene un documento muy valioso sobre dispositivos didácticos que te podría ayudar a comprender cómo los docentes se apropian de los mismos para los fines didácticos. Si bien Tere Yuren, su fuerte es los valores, enseñanza en valores, pero tiene una publicación muy valiosa sobre dispositivos didácticos y de cómo potencian el aprendizaje, en este caso de los valores. Agradezco al posgrado la oportunidad de dialogar y de poder acercar estas recomendaciones a nuestros estudiantes y sobre todo pues reconozco este esfuerzo y sobre todo, reitero, es un espacio de intercambio, es un espacio de sugerencias que se dejan sobre la mesa siempre a valoración tuya y del propio comité tutoral. Y bueno, felicidades por llegar hasta este momento. Felicidades a todos. Muchas gracias, maestra. Sí. Al contrario, gracias, maestra Montero. Bueno, Jimena, no tengo muchísimas observaciones que hacerte, pero sí hay quizá más bien inquietudes, digamos, tómalo como eso, como lo que acaban de mencionar, como una retroalimentación que te abra un poco el panorama. Desde que recibí el resumen ya vi un poco que no hay aún la claridad necesaria del proyecto, siento yo, y creo que se refleja un poco en tu presentación. El objetivo ahí estuvo más o menos que era diseñar un catálogo que ayude a los docentes, ¿no? A grandes rasgos. No me quedó muy claro cuáles son, si ya hay instrumentos, si hay como alguna hipótesis, qué esperas obtener de este catálogo, entonces ahí me queda un poco difusa. Yo sentí que el resumen que recibí a lo mejor era más bien la presentación de lo que llevas avanzado. Si es así, con estos comentarios y un poco lo que mencionaba también la maestra Montero, valdría la pena definir exactamente qué es lo que estás buscando. De modo que tú puedas elegir a partir de ahí esas variables o esos conceptos clave que puedas definir y ya tener un contexto en donde situar el verdadero propósito de tu investigación. El título incluso me lo decía, dice Catálogo de Herramientas Digitales para X asignatura de la licenciatura de comunicación en la universidad, pero ¿catálogo qué? O sea, ¿es solo la creación? Es decir, yo creo, ahí está el catálogo y punto. ¿Ese es verdaderamente el objetivo o el propósito o va a ir más allá? Y de ahí van surgiendo una serie de preguntas que son las que tú puedes reflexionar y es en donde podrías encontrar mayor claridad de qué es lo que quieres buscar. Quizá ya hay otros catálogos, es decir, ya hubo una investigación previa de cuáles son los catálogos o cómo se trabaja en otras universidades. Otra cosa que puede influir es esta posición que tenemos como estudiantes, en donde podemos asumir que necesitamos quizá este catálogo. Entonces dices, ¿no? Por mi experiencia, yo sé que necesitamos este catálogo, pero ¿qué pasa con la experiencia o las necesidades de la contraparte? Es decir, primero debo de averiguar si a mi docente realmente le interesa, cuáles son sus habilidades, si está dispuesto a o no adquirir esto, y esto va alrededor del concepto de habilidades digitales un poco. Entonces, incluso habría que averiguar, ¿mis docentes cuentan con habilidades digitales? ¿Tienen interés? Porque a lo mejor no es lo mismo usar que conocer, que analizar, que apropiarse, que un maestro o un docente utilice cotidianamente esto y entonces a lo mejor tenga verdadero interés de compartirlo con el estudiante. Habría que ver perfiles tanto de la preparación docente como el perfil del estudiante. Si nuestros estudiantes pueden tener acceso, por ahí en el resumen creo que hablábamos de
iPad, laptops, que era esta parte de los aparatos tecnológicos que también ya se mencionaba, ¿no? Y tú mencionas celular, iPad, laptop, Apple Pencil, paquetería de Adobe. Sabemos que la paquetería de Adobe no es muy accesible y no todo el mundo cuenta con ella, ni todo el mundo sabe manejarlo, ¿no? Incluso hay cursos como para este tipo de software. Es como el Excel, ¿no? Algunos usamos Excel, pero realmente no lo apropiamos como un verdadero experto lo hace. Entonces, ahí es donde regresamos a esta situación en donde cuáles son estas softwares o herramientas físicas o qué es lo que realmente quiero saber que utiliza mi estudiante y que tiene acceso y que está dispuesto a utilizarlo en la vida profesional, digamos. Si va a ser indispensable o no para su formación. Si fuera así, a lo mejor valdría utilizarlo desde los primeros semestres, no sé. Es decir, lo que necesitamos es ver todas estas variables que realmente puedan afectar a tu objetivo y poder que tú logres delimitar. Estas variables las voy a considerar y entonces me voy a enfocar a atender esta pregunta de investigación que creo que no tenemos en este momento. ¿Cómo resuelvo entonces yo esta pregunta? Que ya pude delimitar con la experiencia y con la revisión existente hasta el momento. Hablabas un poco de que habías hecho un formulario, me parece un buen punto de partida, y entonces ahí es en donde uno puede decir, no, realmente a este docente le va a interesar, ¿no? Igual y me dicen no, entonces ahí es donde yo me freno y digo, bueno, por aquí no va la intención. Pero quizá incluso a ese no, tú lo pudieras rescatar y decir, ok, ¿por qué no le interesa este catálogo a mi docente? ¿Es por miedo a la habilidad, por falta de tiempo? No sé, ahí hay varias hipótesis que entonces son las que tú podrías después tratar de dar respuesta. Y entonces vuelvo al punto anterior. Buscar entonces si son las habilidades digitales en donde tú puedes atender y decir, no voy a tratar solo el catálogo porque ahí puedo generarlo y listo, sino realmente en cómo yo voy a tratar de convencer a este docente de que se acerque, las conozca, las explore, las apropie y las transmita al estudiante. Creo que tú lo has vivido en la MASGEM, cómo de repente la entrega de trabajos por una representación gráfica de determinada temática. Tú vas a ver compañeros que utilizan el PowerPoint, otros pueden elegir Canva, otros pueden elegir Genially, etcétera. Y todo va a depender de nuestra disponibilidad de tiempo, el dominio que tenemos. Bueno, es que yo creo que hasta la conexión a Internet puede influir para que tú te dediques o le inviertas tiempo a este tipo de productos. Pues todas esas variables son las que pueden estar impactando aquí. Entonces, mi invitación sería por ese lado a establecer claramente cuál sería lo que tú quieres, es decir, de esta creación del catálogo, qué es lo que busca, a quién va dirigido, si va específicamente al docente, si pueden ser ambas partes los usuarios, e incluso a lo mejor ir más allá con propuestas de yo selecciono este software o estas herramientas, como tú decías, y ese creo es un buen punto, ¿no? Por si es creo gratuito, si es funcionable, etcétera. La gratuidad, bueno, está claramente definida, pero incluso la funcionalidad, ¿cómo puedes determinar tú si es realmente funcional o no determinada herramienta o determinado software? ¿Quién te lo va a decir a ti? Es tu experiencia, es como tu opinión, porque entonces ahí caeremos en esta parte como subjetiva. Si es la más popular o es a la que no nos queda, como hace muchos años, como que el diccionario de muchos era Wikipedia y no había muchas cosas, todos iban ahí, copiaban y así se solucionaba. Pero no quiere decir que esta fuera la más funcional o la más eficaz. Eso ya se fue aprendiendo, digamos, con el tiempo y con la llegada de nuevas herramientas. Entonces, yo me iría por ese lado de que veas bien el panorama que tienes y delimites un poco más. Respecto a tu nerviosismo, pues es normal. En parte esa es la función de los coloquios, que nos da la oportunidad a todos de poder experimentar esta parte de la exposición, de decir cuáles son nuestras ideas, pero además también la fundamentación. Entonces, pues tú échale muchas ganas, platícalo bien con tus docentes, directores de tesis o de proyecto, para que para el siguiente coloquio puedas tener algo mucho más concreto y sólido. Muchísimas gracias, Jimena. Sí, muchísimas gracias. Ya tomé nota de la mayoría de sus aportaciones. La verdad lo valoro demasiado y creo que es una gran oportunidad para poner interés y mayor atención a cada punto que mencionaron. Y bueno, agradezco todos sus comentarios y espero en un futuro volver a compartir con ustedes y mostrar las mejoras. Muchas gracias. Al contrario. Vamos a dar paso a nuestro siguiente estudiante. Ahora es turno de Onan Omar Sánchez Serrano.
Él es estudiante de cuarto semestre y el trabajo que nos presenta es aprovechamiento de los recursos audiovisuales en favor del desarrollo de aprendizajes significativos en la asignatura de base de datos. Por favor, maestro, si gusta presentar. Sí, ahí ven la presentación. Sí la podemos ver. A ver si fuera posible hacerla de pantalla completa para no perdernos el texto. Vuelvo. A ver si vuelvo a presentar. ¿Ahí? Es correcto, ya cargó. Muchísimas gracias, maestro. Bien, mi trabajo es sobre recursos audiovisuales y su aporte para lograr aprendizajes significativos en la asignatura de base de datos. La justificación. Por las características propias de la modalidad de a distancia o en línea, los procesos de aprendizaje que se dan requieren recursos variados, accesibles, disponibles en todo momento, que favorezcan el estudio, adquisición y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades por construir. En caso de la asignatura de base de datos, sus estudiantes presentan el obstáculo que gran parte de sus materiales de estudios se presentan en plataformas en formato de texto, mismo que constituye del modo a la comprensión y apropiación del saber que les permiten seguir aprendiendo y aplicarlos con su potencial área laboral. Actualmente los discentes requieren ser formados como sujetos activos, analíticos, reflexivos y capaces de autorregularse en sus procesos de aprendizaje, para que de esta manera puedan ejercer como profesionales competentes y en una continua actualización de sus conocimientos y habilidades en favor de poder adaptarse a los requerimientos del mundo globalizado, así como una evaluación y selección de estrategias de enseñanza y recursos didácticos que sean adecuados para las características y retos que plantean los ambientes educativos. Son de gran importancia para favorecer la labor docente que conlleve a los estudiantes que participen en el proceso de formación profesional de calidad. El objetivo principal del proyecto es sensibilizar a los docentes de los grupos de cuarto semestre de la licenciatura en Tecnología de la Información y Comunicación de la Universidad Rosario Castellanos en modalidad a distancia, a través de videoconferencias que se presenta un repositorio de recursos audiovisuales respecto al aporte que ofrecen estos como medios didácticos que contribuyen a la integración y el proceso de construcción de aprendizajes significativos en sus estudiantes. El objetivo específico es identificar los contenidos específicos que implican mayor complejidad para su enseñanza-aprendizaje, de modo que se realice la localización y o creación de los recursos audiovisuales adecuados. Otro objetivo específico sería integrar una propuesta de repositorio con recursos audiovisuales que sean de apoyo para la labor docente, para el trabajo con los contenidos identificados. Marco conceptual. El aprendizaje significativo, de acuerdo a Usbel, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, un sensor, que existen en la cultura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas o conceptos y proporciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proporciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo que funcione como un punto de anclaje a las primeras.
En el marco conceptual tenemos estilos de aprendizaje según Dunn y Dunn, Keff 1988, Gill y Ganger en 1998, y Alfonso Gallego y Honneth en 1994 definen a los estilos de aprendizaje como las características o rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos estables expresados a través de la interacción de la conducta y personalidad de alguien, como cuando realizan una tarea didáctica, lo que implica que existen relaciones directas entre los estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo, pues ambos involucran estrategias didácticas de reflexión y análisis. El estilo de aprendizaje, según Cole Rubin, Mattei James y Brinard 1974, consideran que el aprendizaje está condicionado a la experiencia en 4 momentos: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Este planteamiento revela 2 momentos de aprendizaje: la percepción de la información, recibir, procesar e interpretar el contenido a partir de experiencias y conceptos, y el procesamiento mismo de la información, cuando la relación con las experiencias activas, capacidad de análisis y síntesis, es la observación reflexiva. Vaquerizo, Orden, 2012. La metodología. El presente trabajo busca desarrollar una intervención psicopedagógica enfocada en los procesos educativos, donde se busca aportar en las acciones prácticas encaminadas a favorecer los aprendizajes de los discentes. Lo anterior mediante un modelo de intervención de programas que es adecuado al proceso de investigación que aquí se menciona. Las fases que lo integran son solicitud de permisos, recopilación de datos mediante las observaciones a las sesiones de clases, entrevistas a docentes y encuestas a los estudiantes del curso. 3. Análisis de los datos identificados. 4. Integración del repositorio con recomendaciones didácticas para el aprovechamiento de los recursos audiovisuales sugeridos. 5. Presentación del repositorio a los docentes a través de una videoconferencia. 6. Proceso de evaluación de impacto. En el avance del trabajo, en el transcurso de las UCA del tercer y cuarto semestre de la maestría, gracias al apoyo de los docentes, se han hecho adecuaciones, refinido objetivos y estructuras, así como identificado las acciones que hacen a este proyecto fiable. Ya que han transcurrido un par de años desde que se planteó el problema de este trabajo de investigación, se hizo necesario validar que aún era vigente. Por ello, se recurrió a realizar un breve sondeo con estudiantes que recientemente habían cursado las asignaturas de base de datos, con quienes se aplicaron 3 instrumentos de cuestionario, donde evaluaba su proceso de aprendizaje en 3 momentos: inicial, durante y el cierre. Los resultados de la aplicación del instrumento. Para la integración de la muestra se contó con el apoyo de 10 estudiantes. Los 3 instrumentos se aplicaron el 4 al 6 de diciembre del año 2023, y a partir de sus respuestas es posible inferir. Los estudiantes inician el curso con conocimientos básicos, por lo que buscan referencias que les permitan iniciar con mayor conocimiento. Durante el desarrollo y con la orientación del docente para la solución de actividades, los estudiantes valoran como importante contar con referencias de estudios y consultas que les apoyen a enriquecer a los conocimientos fundamentales para la formación profesional. En la última etapa, los encuestados expresan haber finalizado con habilidades y conocimientos que requieren reforzarse, reconocen
en los recursos audiovisuales a una herramienta que si se incluyera en mayor medida, el logro de sus aprendizajes se vería apoyado. Esto nos lleva a una conclusión. De este sondeo es posible afirmar que la problemática identificada sigue siendo vigente. Comprende, aprende y aplicar los conocimientos de un programa de información profesional, en este caso la asignatura de base de datos, implica la conformación de un ambiente de aprendizaje cuyas características difieren de los cursos presenciales. La comunicación entre los docentes y estudiantes, al ser sincrónica, solo en periodos de tiempo ilimitados, de manera indispensable deben ser clara y precisa. Así también los recursos a través de los cuales se comparten la información referente a los conocimientos y habilidades por aprender o establecer requieren ser variados y accesibles para poder volver a consultarlos cuando surjan dudas al momento del estudio independiente y realización de las actividades de trabajo de los contenidos. Al recuperar las apreciaciones de los estudiantes al respecto de las etapas inicial del proceso y final de su experiencia en el curso de base de datos, se identifican las áreas de oportunidad reales que conllevan a la formación profesional que se busca alcanzar en una institución universitaria como la Universidad Rosario Castellanos. Esta sería mi participación, maestra. Le agradezco al estudiante Omar. Maestra Montero, ¿nos puede apoyar, por favor, con sus comentarios? Sí, claro, muchas gracias. Omar, el título de tu proyecto se vuelve muy atractivo al momento de referir que se busca aprovechar recursos audiovisuales en favor del desarrollo del aprendizajes significativos en la asignatura de base de datos. Se vuelve atractivo, sin embargo, durante el desarrollo del documento y la actual exposición, me parece que aún hay una serie de elementos a aclararnos, porque por un lado hablas de cómo reaccionan los estudiantes y por otro lado hablas que el proyecto está dirigido a los docentes. Y creo que por ahí es una primera fundamental observación. Hay que decidirnos para quién está orientado el proyecto y también aclararnos si lo que vas a hacer es una intervención psicopedagógica o vas a hacer la integración de un repositorio de información que sea útil para la práctica docente. Los dos elementos se llevan su tiempo y se llevan su propia metodología de manera muy concienzuda. Es relevante, y esto lo digo para todos los estudiantes presentes, es relevante que nuestro aparato crítico, es decir, todas las referencias de la bibliografía, la consulta que hagamos a materiales de expertos y materiales de expertos en la materia, sean lo más vigentes posible. Me parece que referir bibliografía de hace más de 2 décadas no le da actualidad y vigencia a tu sustento conceptual. A tu marco de referencia conceptual lo tienes que traer vigente al menos 5 años atrás, si no es que menos, si tu proyecto le quieres dar esa connotación de vigente. Este libro que tengo en mis manos, que está editado por la Facultad de Psicología en la UNAM y que coordinó la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, fue editado en el año 2015 y aunque es vigente, hay quienes ya nos ponen algunas trabas cuando presentamos materiales así de antiguos, 2015-2024. Sin embargo, este libro es vigente por la lógica de sus conceptos, ¿sí?
Y también hace rato comentaba con Jimena, si me permite tutearla, hace rato comentaba con Jimena que es importante que si ustedes van a poner como marco de referencia institucional a esta nuestra universidad, se empapen más del modelo educativo, cuestionen más, consulten, hagan su trabajo exploratorio, empírico, entrevisten, se acerquen a las fuentes. Hay un libro que se llama Hibridualidad en la Educación Superior, que es el sustento fundamental de este nuestro modelo educativo. Este libro ustedes lo van a poder encontrar si lo googlean de manera muy rápida y de manera muy accesible. Aquí lo trascendente de tu proyecto, Onanomar, es que, reitero, presentas como dos caminos posibles. Cuando uno hace una intervención psicopedagógica o intervención educativa, se tiene que compenetrar en el actor, y en este caso si es el docente, en todo lo que va a pasar paso a paso con el docente. Si el insumo para esa intervención psicopedagógica o educativa es lo que se indaga con respecto a las lagunas de competencias, de habilidades o de cómo aprenden o cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes, me parece que el instrumento debe estar concebido a partir del marco de referencia de los estilos de aprendizaje. Un clásico, que ese sí se permitiría, es el papá de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que puede estar, bueno, la paternidad entre dos personitas, ¿no? Pero ahí te dejo la tarea de que indagues quién habla actualmente, si es Garner o es este otro muchacho que habla sobre los estilos de aprendizaje, que es más vigente, y a lo mejor se atrevan a buscar a César Cole, se atrevan a buscar, reitero, a Frida Díaz Barriga, al doctor Enrique Ruiz Velasco, a la doctora Marilena Chan, que por ahí la vi referida, pero no la vi en la bibliografía, ¿sí? Todos sus documentos, cuando hablen de algún autor, deben de traerlo al final. Creo que la maestra Circe ahorita que intervenga no me va a dejar mentir, pero pareciera ser, y lo digo con sumo respeto a todos ustedes, parecieran ser puntadas de ustedes o pareciera ser que ustedes lo están inventando. Para que una investigación sea seria, sea formal y esté bien sustentada, ustedes tienen que aprender a citar y tienen que aprender, nos guste o no, la rigurosidad del APA y tienen que aprender a referir en sus citas. El tema de la vigencia de toda investigación la da su aparato crítico. Y si el aparato crítico no es vigente, pues entonces ya se empieza a dudar del sustento actual de sus materiales. Quienes nos dedicamos a la educación superior y a la educación superior a distancia y a la educación en el marco de la transformación digital, sabemos que muchas veces se vuelve de moda, o algunos técnicos lo llamarán fashionista, algunas tendencias. No nos dejemos llevar por las tendencias si antes no las hemos indagado lo suficiente. Pareciera ser que la tendencia ahora es tener repositorios o tener catálogos, pero si lo vamos a hacer así, por favor sean más contundentes y busquen más, en sus palabras clave de los dos casos que hasta ahorita vamos, no han referido lo que es en esencia sus exposiciones. Hablan de todo menos del repositorio. Ninguno de los dos habla hasta ahorita del famoso repositorio o catálogo de herramientas, como le llaman. Me parece relevante, reitero, compañeros, que nos empapemos más en metodología. Si es metodología de una intervención, pues de la mano va la metodología de la investigación-acción. Si voy a hacer investigación de campo y voy a hacer observación, a lo mejor como técnica o estrategia de investigación, la etnografía y no se ve referida. Si voy a hacer observación de clase, tuve que haber pedido permiso para observar. Si hice instrumentos, tuve que haber pedido integrar un consentimiento informado en todo instrumento para que quien me resuelva un instrumento esté de acuerdo en resolver el instrumento y que lo que aquí yo diga lo estoy difundiendo con conocimiento de mi informante y que me está autorizando a hacerlo. Metodológicamente ustedes pues están viviendo una maestría
que hasta donde entiendo es más profesionalizante. Sin embargo, se están formando como investigadores también y me parece que si después van a optar por un doctorado, tienen que asumir que estas habilidades se tienen que fortalecer y sobre todo encontrar mayor seriedad en el tema, reitero, y perdón Omar, porque fue lo que más me atrajo la atención después de haberte leído y luego ahora en la exposición, del aparato crítico. O sea, me parece que la vigencia del mismo le da sustento y validez a nuestros proyectos y me parece necesario que todos nosotros nos vayamos claros en esa necesidad. Eh, hay que leer mucho, ¿eh? Hay que leer mucho, hay que buscar artículos en revistas, libros digitales, ahora que están ustedes apropiándose demasiado de lo digital. Hay, si no la conocen, por favor búsquenla, la Redalic. Ahí hay mucho material serio que ha sido catalogado y trabajado por ese gran tesauro de información. Y si necesitan, reitero, conocer un verdadero repositorio, váyanse al que tiene por ahora la UNAM y en breve nosotros también como institución vamos a lanzar un gran repositorio de recursos educativos abiertos, pero hacer un repositorio implica, reitero, también trastocar el tema de los metadatos, haber comprendido con claridad la asignatura con la cual quieren fortalecer el uso de recursos tecnológicos y en este caso de Omar, los recursos audiovisuales. ¿Qué es la inteligencia audiovisual? ¿Qué implica esta inteligencia? Y esta habilidad tampoco se ve descrita. Agradezco la oportunidad y reitero que lo que he señalado hasta ahora lo digo con sumo respeto a su trabajo, lo dejo meramente sobre la mesa, ustedes valorarán qué es lo más conveniente para su proyecto y bueno, felicidades a todos, gracias. Gracias, maestra Montero. Sí, básicamente coincido en muchas partes de la maestra, siento que se adelantó a lo que tenía pensado, pero efectivamente yo también veo esta cuestión de, me uno, no es como una crítica, es más bien un trabajo de tratar de enriquecer, ver por dónde puedo moverle para verdaderamente hacer una aportación en la investigación, ¿no? Y no repetir algo, porque seguramente hay muchísimas investigaciones en donde quiero mostrar un catálogo para que sirvan mis clases, ¿no? O sea, como que parece una premisa incluso ya básica y a lo mejor hasta se puede volver un cliché, no sé. Sino realmente qué sentido, qué diferencia va a tener mi trabajo para que verdaderamente yo le aporte a mi investigación y que a lo mejor hasta pueda irse al doctorado si me quedo con este tema. Como lo decían en el anterior, ¿no? Un catálogo de herramientas, ya investigamos cuántos catálogos existen, ¿no? Ahora, aprovechar los recursos audiovisuales es un buen punto, va como al otro nivel, ¿no? Es decir, aquí ya hay una afirmación de decir, ya existen los catálogos, ahora vamos a aprovecharlos. Entonces, no me parece mal punto. Pero específicamente, ¿cómo voy a hacer que se aprovechen? En este resumen que estuve revisando, aunado a tu presentación, que digamos es la única información con la que contamos ambas comentaristas, pues tratamos de rescatar y de ahí que aportamos. Entonces, retomando esta parte del resumen, veo alguna claridad de objetivos. Sin embargo, hay uno de los específicos que a lo mejor podría volverse el punto central, Omar, que es donde dices identificar contenidos específicos que impliquen mayor complejidad para su enseñanza, aprendizaje, etcétera. Ahí hay una tarea importante. Es decir, no podemos reducirnos o bueno, a considerar que aprovechar los recursos es como una gran tarea. Efectivamente es una gran tarea, pero ¿por qué no elijo algo más concreto que sí pueda llevar a cabo y que me pueda dar resultados al término de mi trayectoria, que son, creo, 2 años de maestría, ¿no? Entonces, el identificar contenidos, esa ya sería muy buena tarea. Si se llevara desde el primer semestre o a lo mejor le sirve para el futuro, empiezo a identificar, empiezo a poner en práctica, hago un pretest al inicio del semestre, le pido al docente que los introduzca y al final del semestre a lo mejor comparo qué grupo funcionó mejor, ¿no? El que utilizó estos recursos o el que no. Ahí ya hay una investigación. No es solamente como la identificación, le puedo dar ese plus, de modo que en la conclusión ustedes ya puedan decir, esta es mi verdadero aprovechamiento, ¿no? Otra parte que también me llamó la atención y es donde coincidía con la maestra Montero, es la parte de las investigaciones. Están nuestros clásicos como Ausubel, ¿no? Pero creo que también ya están superados. Ya a nivel como de maestría, pues ya sabemos del aprendizaje significativo, etcétera.
Pero, ¿qué hay de los aprendizajes, digamos, digitales, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje actuales? ¿Cuáles son las características de estas poblaciones que ya están utilizando el Internet básicamente desde secundaria, primaria, preparatoria, a diferencia de los tiempos de Auswell y otros que comentabas en la presentación de tu Marco? Al respecto, como decían, pues ya hay bibliografía, incluso no necesitan ir a comprar los libros, existen estos repositorios de revistas que nuestras habilidades digitales nos permiten, nuestra apropiación tecnológica ya nos debería permitir distinguir cuáles son los artículos que me sirven, cuáles no, y cómo los puedo incorporar a mi investigación. Es decir, ahora véanse ustedes mismos como este sujeto que está tratando de aprender y de generar conocimiento a partir de otros repositorios. Y ustedes verán que no es como tan sencillo. Entonces hacen el ejercicio, en este caso en el de Omar, de buscar sobre el aprendizaje en hibridalidad, en ambientes de aprendizaje virtuales, incluso cuáles son los nuevos lenguajes. Ese tema, por ejemplo, es muy amplio. Se trabaja mucho. Creo que la doctora Chan es especialista, si no me equivoco, en esta parte de la comunicación, para ver de qué manera están aprendiendo nuestros estudiantes y cómo lo transmiten los docentes. Entonces, ahí ya tenemos estas oportunidades para poder especificar o, bueno, para poder definir por dónde orientar esta investigación. Yo me iría por ese lado, ver cuáles son las acciones que actualmente se están haciendo, si hay estudios en otros contextos, en otras universidades, en otros países similares a lo que yo estoy buscando, de modo que verdaderamente pueda aportar o incluso confrontar. Si X universidad, X investigación ya concluyó que se aprovechan estos catálogos, bueno, ahora yo voy a confirmarlo o voy a hacer una nueva propuesta, porque además hay que tener esa conciencia. Estos cambios, como el de la generación de teorías o de propuestas de conocimiento, ha sido mucho más acelerada gracias a esta posibilidad de entrar y de hacer investigaciones. Por eso es que cuando se hace la investigación, muchas veces nos dicen nuestros docentes de tesis, ¿no? Búscate lo de los últimos 5 años, porque muy seguramente en algunos ya volvió a cambiar. Y esa sería la recomendación. Ve a buscar lo que se ha hecho recientemente, ve qué hay sobre el lado de ambientes de aprendizaje, sobre lenguajes, sobre medios audiovisuales, cuáles tienen preferencia los estudiantes, si tiene que ver la carrera. Incluso por ahí, ahorita que ya estabas presentando cuarto semestre, bueno, ya tienes como mucho más posibilidad de hablar de estos contextos, de definir más la población, que me faltó un poco ver el perfil, quiénes son mis poblaciones, cuál es mi pregunta de investigación, cómo la estoy resolviendo, con qué instrumentos, etcétera. Ahí creo que me quedé un poquito corta nada más, pero bueno, son estas oportunidades en donde ustedes pueden trabajar con sus docentes. Así que, Omar, bueno, agradezco mucho tu presentación y deseo, como a todos tus compañeros, que logren concluirlo con éxito. Muchas gracias, le agradezco mucho las observaciones que ayudan bastante porque es la segunda vez que participo en un coloquio y ayudan mucho. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos vamos con nuestra tercera estudiante, es María Guadalupe González Ramírez, de cuarto semestre también, y su trabajo es titulado Implementación de herramientas para la educación virtual en planes de estudio diseñados para modalidad presencial. Por favor, si gusta presentar. Claro que sí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, la idea de esta investigación surge a raíz de la pandemia de COVID-19, cuando las universidades, bueno, todas las instituciones educativas, pero en el caso particular, las universidades se van obligadas a mudar sus clases de lo presencial, prepararse para dar capacitación, para desarrollar planes de estudio, todo lo que se necesitaba. Entonces tuvieron que hacerlo de manera emergente. Ahora que ya pasaron casi 2 años de que nos reincorporamos a la presencialidad nuevamente, la escuela particular que yo voy a investigar, que es la UAM Iztapalapa, está pensando en implementar esta virtualidad de manera permanente en sus planes de estudio. Pero entonces, para poderlo hacer, necesitamos saber si estamos en un buen momento, si se lograron los objetivos, si no se logró y qué pasa. Entonces, en ese sentido, mi investigación gira en torno a conocer las habilidades que desarrollaron tanto el personal docente como el alumnado para el uso de las TICs en esta parte. Entonces tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la escuela donde pienso hacer mi investigación, que durante la pandemia modificó un poco sus lineamientos para ser flexible, creando algo que se llamó el PER, que era el
y luego el PROTEM, que fue cuando ya empezamos a clases semipresenciales e híbridas. Se reconocían varios perfiles que iban desde el básico hasta el avanzado en el uso de las tecnologías, siendo el más básico comunicación vía correo electrónico solamente, y el más avanzado donde el profesor era capaz de crear un aula virtual en el espacio que decidiera y usar plataformas de videoconferencia. La Universidad Autónoma Metropolitana, en específico la Unidad de Iztapalapa, es conocida como UAMI, se encuentra en Iztapalapa, inició actividades el 30 de septiembre de 1974, es la primera de las 5 unidades con las que cuenta la UAMI. En ella se imparte la licenciatura en Psicología Social, que es la segunda de mayor tamaño dentro de la universidad, que está dividida también en 3 áreas, y entonces en Ciencias Sociales, Psicología Social es la más extensa. Y estamos buscando identificar las habilidades en el uso de las TIC desarrolladas por docentes y alumnado de la licenciatura en Psicología Social como resultado de atender a clases a distancia durante el confinamiento por la pandemia para ver cómo las y los docentes pueden incorporarlas a su práctica cotidiana. Algunos de los conceptos con los que estamos trabajando son educación, porque justamente al estar hablando de aprendizajes y de las TIC en la educación, pues no podemos dejarlo fuera. Las modalidades educativas que estamos considerando solamente 3, la presencial, a distancia y virtual. A distancia puede ser síncrona o asíncrona, y el profesor está solamente como facilitador, no se está dando un seguimiento puntual, digamos, no hay clases agendadas, solamente se resuelven dudas. Esa sería la diferencia entre estas dos. Las tecnologías de la información y ¿No se escucha? Ajá, eso iba a preguntar. Yo la dejé de escuchar, no sé si es mi conexión o es tu conexión, María, pero te dejamos de escuchar. Sí, no se escucha. Gracias, Omar. No te escuchamos nada, María. María, ¿tú el nos? alumno y el docente no tenían un entorno ideal físico, estaban en su casa, donde a lo mejor de María, repente... ¿te escuchas? Un momentito. Sí, sí escucho. ¿Me escuchan? Sí, comentábamos que dejamos de escucharte en la diapositiva anterior. Te nos fuiste. Ok, entonces me regreso un poquito. Sí, tuve un Hacia problema. la parte final, por favor. Sí, gracias. Entonces les decía que los conceptos con los que se están trabajando, no sé si escucharon los primeros 2, me voy a centrar ahorita nada más en mencionar las TIC, que son las tecnologías de información y las comunicaciones, y habilidades, que es lo que queremos saber si se desarrollaron o no. Estamos considerando algunos posibles factores que pudieron afectar el aprendizaje, porque si bien estamos buscando saber qué habilidades se desarrollaron, para poder saber qué habilidades se desarrollaron, tenemos que ver si el aprendizaje se logró o no se logró. Hay factores que pueden ser externos que debemos considerar. Por ejemplo, el entorno físico. Ni el alumnado ni el personal docente tenía un espacio diseñado para dar clases, estaban adaptando su entorno, su casa o donde estuvieran atendiendo su clase. Algunos tenían que estar trabajando, cuidando a un bebé o haciendo muchas cosas mientras atendían a la clase. La salud, sabemos que muchas personas tuvieron parientes o ellos mismos estuvieron enfermos de COVID, pero también la salud mental. El confinamiento, al estar encerrado, nos podía generar ansiedad, estrés, etcétera, que afectan el proceso de aprendizaje. Y factores económicos. Sabemos que lamentablemente la economía sufrió mucho por el confinamiento y que esto provoca también estrés, o sea, tiene repercusiones en la salud mental, y entonces, si no estamos bien, no podemos centrarnos en cosas como el aprendizaje. Los principales enfoques teóricos que voy a retomar para esto son el aprendizaje, viéndolo desde la perspectiva de Piaget y Vygotsky, porque ellos nos hablan de que para poder tener un aprendizaje óptimo hay que tener una relación con aquello que se quiere aprender, pero no basta nada más con tener la interacción, sino también con un proceso de asimilación donde la persona está entendiendo el funcionamiento. Es decir, no basta con que yo sepa la palabra agua, tengo que entender el significado de esa palabra, relacionarlo con el líquido para poder usar la palabra agua. La actitud, que es
cómo voy a reaccionar ante la situación, que se divide en el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente conductual, que el componente afectivo es cómo me siento con respecto a esto, a esta situación que me está llevando a aprender o no aprender, o a esta habilidad. El componente cognitivo, que es cómo la interpreto, y el componente conductual, a partir de cómo me siento, cómo lo interpreto, es cómo me voy a vincular con esta situación. Y la apropiación del conocimiento, que es cómo se interioriza ese conocimiento, cómo lo hago propio para poderlo utilizar. El objetivo general es identificar las habilidades en el uso de las TIC desarrolladas por docentes y alumnado de la licenciatura en Psicología Social de la UAMI, como resultado de atender a clases a distancia durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 para poderle incorporarlas a su práctica cotidiana docente. Todavía no me encuentro en la parte de aplicar los instrumentos, voy un poco retrasada, estoy todavía en lo teórico, entonces por eso quizá todavía lo ven un poco débil, pero como estoy hablando de dos poblaciones distintas, se tienen que crear dos instrumentos distintos, uno para el alumnado y otro para personal docentes. Se tiene pensado que sean escalas tipo Likert, es decir, que sean de opción múltiple, y para el análisis entonces estaríamos utilizando el SPSS como programa estadístico, un análisis de frecuencia para ver que todo esté contestado bien, análisis factorial y un análisis univariado. Y por último, como les decía, bueno, todavía no llego a la parte de los resultados y los análisis, entonces en este momento no puedo mostrarles información con respecto, pero esperemos que los resultados sean favorables y apoyen nuestra teoría y comprobemos nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Por favor, maestra Montero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, María. Voy a empezar por la parte final. En la última diapositiva donde justificas el porqué de que no existen avances actualmente, aseveras que se harán y que buscarán consolidar la respuesta a la hipótesis planteada. Y yo te pregunto, no es para que me contestes, ¿cuál es esa hipótesis? ¿Cuál es ese supuesto? El que el docente en este tiempo emergente dio clase remota y se hizo de habilidades en el uso de las tecnologías, el que con estas habilidades él pudo enseñar de mejor forma psicología a sus estudiantes después de haber salido del confinamiento, el saber si el docente desarrolló nuevas competencias ante la planeación emergente con el uso de tecnología, el identificar y caracterizar las limitaciones y qué limitaciones que experimentaron las y los docentes, así como el alumnado. Yo me centro en esta idea porque me parece que como ideas muy valiosas para desarrollar un proyecto de investigación, son muy valiosas. Y por eso es que tenemos mucho cuidado en hacer las aportaciones. Pero me parece que es un proyecto muy ambicioso, que si no lo delimitas a tiempo, puede volverse un proyecto que te entrampe más que te ayude a avanzar. Porque me parece que aún no tienes claro cuál es el asunto, y también no nos has permitido conocer los esfuerzos que hasta ahora la UAM en general y la UAM en particular han desarrollado con respecto a la educación a distancia. En la UAM existe un programa llamado Virtuami, que además es un proyecto permanente para que los contenidos que se dan presenciales y sobre todo los que sucedieron durante la pandemia se puedan llevar a un ambiente virtual y no lo caracterizas como posibles referentes cercanos a tu proyecto. Tus proyectos deben estar basados en algo que nunca antes sucedió ni ha sucedido.
y que por primera vez ustedes van a generar una propuesta de vanguardia y sobre todo de conocimiento de frontera que va a ayudarnos a tener mejores habilidades en el caso de los docentes sobre el uso de la tecnología, que así como le dijimos a Jimena, sepamos qué tipo de tecnología, si son las TIC, si son las TAC, si son las TEP o es una mezcla o son simplemente algunas tecnologías que puedan complementar la docencia presencial. Que dicho sea de paso, la docencia presencial se caracteriza porque el docente es el que lleva prácticamente la batuta en el aula presencial cara a cara con sus estudiantes. Y particularizo esto porque si no se convertiría en un modelo precisamente mixto o en un modelo más multimodal. Me parece necesario que revisen bibliografía actual, en este caso a la UAM, darle su lugar a los esfuerzos que ha desarrollado, no solo a nivel central en la rectoría, sino inclusive en Coajimalpa se han desarrollado muchos proyectos muy valiosos en torno a la educación a distancia y también hay muchos referentes en la rectoría central de los esfuerzos que tienen en cada sede. Yo me gusta recomendarles bibliografía. Hay un material muy valioso, hace rato hablé de otro y no es que sea yo fan de Frida Díaz Barriga, ¿verdad? Pero ha sido material que a mí me ha servido durante mucho tiempo, que tiene que ver con el diseño de estrategias. Y este libro ya lleva muchas ediciones desde que salió por primera vez a la luz y también lo coordina Frida Díaz Barriga. Hay otro libro muy valioso que inclusive para ustedes como estudiantes les puede servir bastante, que es de este muchacho Casani, que es un español que ha escrito mucho sobre lo que es la literacidad y lo que es la alfabetización digital y de cómo podemos nosotros apropiarnos desde nuestro ámbito del uso de la tecnología, pero el uso crítico. Hay que innovar de manera crítica. Hay que analizar el uso de la tecnología, no solamente, como les decía hace unos momentos, por mera moda, sino que habría que analizar básicamente lo que es realmente útil y concienzudamente práctico para el hecho educativo que ustedes van a defender. A veces en este tipo de investigaciones lo último que resalta es el hecho educativo, o sea, ¿en qué están basando sus supuestos? ¿Cuál es el modelo educativo? ¿Es vigente, no vigente, es caduco, no es caduco? Lo comparo con qué, lo menosprecio contra qué, lo ensalzo contra qué. O sea, me parece que hay que hacer un trabajo más dialógico, más de discusión en torno a sus supuestos y de cómo estos supuestos van a dar lugar a una propuesta que impacte verdaderamente en los tres casos la práctica docente, si es que solo se van a quedar con la práctica docente. Si se van a querer meter al embrollo de además comparar lo docente con lo estudiante, perdón, pero eso les tomaría llegar hasta el doctorado para tener esa capacidad, tanto en el tiempo, tanto en la metodología, tanto en el diseño de instrumentos, tanto el análisis de la información y la comprobación de sus supuestos o en el tipo de investigación si es más positivista de sus hipótesis. Dicho sea de paso, no es lo mismo una escala Likert que una opción múltiple. Hay que tener mucho cuidado con las aseveraciones que estamos haciendo. Me parece, reitero, necesario que se empapen más sobre metodología y que nos ayuden y nos hagan el gran favor de regalarnos en sus documentos las referencias sobre de quién están sustentando sus dichos, porque si no van a parecer que son ustedes los autores intelectuales y vamos a caer en una práctica que no es muy buena como investigadores y mucho menos como quien se está formando en la maestría. Por ahora serían mis comentarios, agradezco la oportunidad y reitero mis felicitaciones para haber llegado a este momento. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, yo también te felicito, María. Creo que hay un buen avance. Creo que tienes como una claridad que se refleja en la manera incluso en la que expones, es decir, como que sí has estado ahí presente, trabajándole, leyendo, investigando, etcétera.
No lo digo porque en los otros dos no se refleje, ¿no? Lo hablo como una generalidad y de una manera específica, así como que lo percibo. Te sientes cómoda con el tema. Suena interesante, tienes la justificación un poco, bueno, no un poco, la tienes clara, pero sí creo también que este fenómeno del confinamiento, que sin querer ya son como 6 años, creo, desde el encierro, pues seguramente ya hay cualquier cantidad de materiales y de investigaciones que se han hecho al respecto. En la misma maestría, creo que en la MASGEM, llegamos a tener incidentes críticos y problemas prototípicos, que era el punto de partida, pero de hace 3 años, casi 4. Y entonces eran como nuestro detonante porque era el tema de moda. Actualmente habría que ver si es de moda o no. Y aún así, es un evento muy importante que sí cambió el rumbo, lo dices creo en tu objetivo, si el que de golpe tuvieran que meterse a atender clases a distancia, les provoca incorporar habilidades, ¿no? O bueno, de incorporar TIC a la práctica docente, ¿no? O sea, es una como buena pregunta. Pero entonces a ti te correspondería definir cuáles son esas habilidades o buscar esta literatura existente, ver si existe o no, igual y no existe. Entonces ahí es en donde está tu puerta para que te metas, para que te adentres en la investigación. Y vuelvo al punto, si existe alguna, a lo mejor compararla con mi población. ¿Cuál es el perfil de mi universidad y de mi población? Y entonces ir tratando de este material que tenemos como abundante, ir seleccionando de modo que vayamos cayendo como de manera mucho más orgánica a dónde quiero aterrizarlo. Vi 4 objetivos. Yo recuerdo a mi directora en su momento de tesis que me decía, no te pongas muchos objetivos. Muchos objetivos no es sinónimo de quiero saberlo todo. Mejor elige 1 o 2 concretos y que sepas atender. Yo recomendaría el mismo ejercicio, identificar específicamente cuáles pertenecen a tu objetivo general para que puedas concentrarte en ellos. Incluso el verbo conocer en el objetivo 2 me saltó un poquito porque a estas alturas deberíamos de saber que este verbo no es el más recomendable. Entonces ahí hay como una llamada de atención si fuera una revisión de primer golpe. Y después, ya que lo leo, pues sí me quedan de nuevo las dudas y un poco aquí sé que las características de sus resúmenes es como muy específica y muy limitada, pero aún así ustedes si nos están presentando deberían de tratar de darnos todo el panorama. ¿Cuál es la población? ¿Qué edad tiene? ¿En qué semestre se encuentran nuestros docentes? Incluso el perfil del docente sería muy bueno para tener en cuenta nosotros, para entender precisamente el contexto. ¿A qué edad pertenecen? Si hay algún género en específico, si hay más hombres, más mujeres, el estudiantado, lo mismo. Todos estos factores son importantes porque cuando tú investigues estilos de aprendizaje o todas estas temáticas, a lo mejor puedes relacionar por ahí, a lo mejor. Eso es lo que te corresponde, digamos, a ti. En cuanto a la metodología, ya, bueno, hay una parte cuantitativa, incluso creo por ahí tenías, aplicación de análisis estadístico. Eso es quizá un buen punto, porque la gran mayoría le huimos siempre a la parte estadística, pero también los cualitativos nos dicen, ¿no? Que no todo se tiene que comprobar, ni todo tiene que ser medible, pero tú estás diciendo, yo creo mixta, o sea, a mí me interesan ambas, lo cual lo vuelve interesante, le puede dar por ahí un plus o un bono, pero hubiera sido padre saber cuál es el instrumento. Lo que voy a decir ahorita, además de para ti, bueno, va en lo general, ¿no? Hablamos como del cuestionario, del instrumento, pero habría que ver si este es un cuestionario que ustedes se inventaron o realmente ya existe o ya se utilizó en alguna otra investigación. Muchas veces nos dicen, tiene que ser un instrumento, ¿no? Confiable, con validez, y ustedes ya saben toda esta parte estadística. No siempre tenemos acceso a estos tipos de instrumentos. Tenemos que ir y darnos el clavado en las lecturas, en los artículos de investigación, en donde otros grupos se han encargado de hacer estos instrumentos, de validarlos y de darles cierta confiabilidad. Y aún así está en duda que un instrumento que a lo mejor mida las habilidades que se escribió hace 15 años, habría que ver si tiene vigencia o no. Eso se vuelve como secundario. Sin embargo, son aspectos a considerar. Entonces, retomando, ¿qué clase de cuestionario están ustedes haciendo? ¿El que viene por la inspiración de lo que yo he vivido? Y luego, ¿a cuántos les aplico el instrumento? Y entonces, de repente nos dicen, bueno, yo lo apliqué a 6 estudiantes. Entonces, a lo mejor es nada más como un sondeo, habría que ver si verdaderamente es significativo el que cuando ustedes presenten este examen ya de titulación y entonces argumenten, ustedes véanlo, hagan de cuenta que ustedes son esos directores que están al frente de ustedes. Que mi estudiante me diga, bueno, yo le pregunté a 6 estudiantes este cuestionario que se me ocurrió,
Y entonces concluí que no les interesan las habilidades digitales, ¿no? O sea, sí se dan cuenta que esta parte no puede ser tan, pues como superficial, sino que realmente requiere esta investigación y esta toma de decisiones de cuento con este instrumento que ya está probado, que ya se aplicó en determinado estudio y que es parte además de su justificación, de su contexto, de su bibliografía en donde nos pueden argumentar. Este cuestionario, esta escala, esta serie de entrevistas, ¿no? Que si estructurada, si no estructurada, no sé, lo que mejor les convenga, pues ya está aprobada y está validada y entonces por eso me sirve a mí y por eso la estoy haciendo ahora en este grupo que tengo en mi investigación. Esos son los aspectos que me gustaría que fueran un poco más cuidados o revisados a lo mejor con su director para que ustedes vayan por este buen camino y logren esas respuestas que ustedes están buscando. Pero bueno, te digo, al menos de lo que leí, vi un poco de claridad en cuanto a los conceptos. Me faltaron por ahí también un poco ¿cómo se llama? Tus teorías, o bueno, dónde te vas a basar como de manera muy, muy específica, tu definición de variables. Si estás hablando de una parte cuantitativa, debe de haber una definición de variables, con base en quién estás tomando esta definición de variables para poder visualizar precisamente este instrumento y su correspondiente aplicación y a lo mejor hasta la interpretación. Entonces, agradezco mucho tu trabajo, María, tu tiempo, tu presentación, que además creo que estuvo ensayada, se reflejó. Casi lo desarrollaste en tiempo, te sentí cómoda, felicidades. Y vamos al siguiente estudiante. Gracias, María. Vamos con el cuarto estudiante. Se trata de Lisbeth Lozano Martínez, ella es de segundo semestre, su trabajo se llama Integración de las TIC. Al contrario, el trabajo es Integración de las TIC en el proceso educativo de la carrera de Psicología en la Universidad Rosario Castellanos. Por favor, Lisbeth. Ay, ¿ya me pueden oír? Te oímos, pero Muy empezaste bien. a presentar y creo que hubo un problema, ¿no? Sí. Ahorita no vemos tu presentación. Dime. ¿Ya la pueden ver? No. Se estaba viendo como en espejo y ya creo que ya está cargando. Espera un momento. Está como... A ver si puedes ir a la pestaña de PowerPoint. No sé si diste compartir todo o compartir pantalla. Depende de eso es la situación. Porque si se generó el espejo y es lo que estábamos viendo. no, otra vez el espejo, ¿verdad? Sí, otra vez el espejo. Porque... No. ¿Alguien sabe cómo le quito el espejo? A ver, ahí ya, ajá, cambia de pestaña, regrésate a donde estabas, por favor, a la ¿Ahí ya se ve? presentación. Vemos, ajá, si la puedes ampliar o al menos quitar la barra lateral, a lo mejor nos puede ayudar. Ahí donde dice presentación de PowerPoint, están las líneas, hay 3 líneas. A ver, dale ahí, por favor. ¿Listo? A ver si se ve mejor. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Lozano. Bueno, yo soy estudiante de la modalidad del 323, bueno, del modelo 323. Y yo, bueno, me gustaría comenzar por comentar que hice cambios en lo que fue mi resumen que envié a lo que voy a presentar ahora. Hice cambio por unas observaciones que tuve durante la UCA y, bueno, por mis profesores.
pues hice muchos ajustes, empezando desde el título, y bueno, pues de ahí se vino un gran reacomodo de muchas cosas. Y bueno, también por lo mismo, pues pido una disculpa porque si mis diapositivas de pronto se muestran como muy cargadas de información, pues es justo por esta situación que trato de, bueno, mi idea fue como que visibilizar un poco más el cambio de lo que envié a lo que voy a presentar ahora. Bueno, mi título de mi investigación se llama Formación y Desarrollo de Competencias Docentes en el uso de TIC para la enseñanza en la carrera de Psicología de la Universidad Rosario Castellanos. Mi tipo de proyecto es un proyecto de investigación de tesis. La línea de investigación que sigo es redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Mi problemática detectada, el problema radica en una necesidad de comprender cómo los docentes desarrollan y aplican sus competencias digitales en el aula, así como identificar los desafíos y oportunidades asociados con este proceso. Ahora bien, voy a mostrar un poco de los antecedentes que ya tengo también ya previamente un poco modificado. La UNESCO 2005 subraya que en las sociedades de conocimiento, la creatividad y la innovación desempeñan un papel crucial al desafiar los modelos educativos existentes y responder a las nuevas necesidades sociales. En el ámbito de la educación superior, diversos estudios han subrayado la importancia de la formación docente en competencias digitales para mejorar la calidad de la enseñanza. Un estudio significativo en esta área es el realizado por Hilda Mejía Trejo, presentado en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que analiza la integración de tecnologías de la información y comunicación TIC en la formación docente. Esto por Mejía Trejo 2022. Bueno, pues en este estudio destaca cómo la capacitación en competencias digitales puede transformar las prácticas pedagógicas, creando un entorno de aprendizaje más dinámico e interactivo. Los resultados subrayan como la necesidad de programas de formación continua que permitan a los docentes actualizar sus habilidades y adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Mejía Trejo identifica varios desafíos como la resistencia al cambio y la falta de recursos adecuados, que deben ser abordados para lograr una integración efectiva de las TIC en el aula. La metodología empleada por Mejía Trejo, que combina un análisis cuantitativo y cualitativo para evaluar el impacto de la formación en competencias digitales, es un poco similar a la que yo, estoy pensando en implementar en esta investigación. También, pues, esta investigación es de relevancia para la mía, en la Universidad Rosario Castellanos, porque sus hallazgos permiten identificar estrategias efectivas y áreas de mejora para optimizar la integración de las TIC en la enseñanza de la carrera de psicología. Al tomar como referencia este estudio, se puede fundamentar la investigación en un análisis previo que refuerza la importancia de la formación continua y la adaptación de la tecnología en la educación superior. Bueno, ahora un poco del planteamiento del problema. En la Universidad Rosario Castellanos, la integración de TIC en la enseñanza de psicología es una realidad palpable desde mi posición como estudiante. Sin embargo, surge la necesidad de entender más profundamente cómo los docentes de esta institución desarrollan y aplican sus competencias digitales en el aula. La manera en que los docentes emplean las TIC puede ser un efecto significativo en la calidad de la educación y en el éxito académico de los estudiantes. Por ende, resulta fundamental indagar en los métodos y estrategias que los docentes utilizan para integrar las TIC en sus prácticas pedagógicas, así como identificar los desafíos y oportunidades asociadas con este proceso. Ahora bien, me voy a ir a mis preguntas de investigación. La primera tengo como general es, ¿cómo influye la formación de los docentes en el desarrollo de competencias digitales en el aula para la enseñanza en la carrera de psicología de la URC?
y qué impacto tiene en la calidad educativa. Otra de mis preguntas sería, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes de psicología de la URC en su formación de competencias digitales para la enseñanza? A lo contrario, que también viene otra pregunta, que sería, ¿qué oportunidades ofrece la formación de competencias digitales de los docentes en el aula para mejorar la calidad educativa en la carrera de psicología de la URC? Ahora bien, después de mis preguntas, pues vienen los objetivos. Mi objetivo general es identificar la formación de los docentes para desarrollar competencias digitales en el aula para la enseñanza con el fin de comprender los desafíos y las oportunidades para mejorar la calidad educativa. Mis objetivos específicos, el primero sería describir los desafíos actuales en la formación de competencias digitales de los docentes en el aula para la enseñanza, y el segundo sería analizar las oportunidades que surgen de la formación de competencias digitales de los docentes en el aula y su impacto en la calidad educativa. Ahora bien, continuando con un poco de lo que también he reunido en el fundamento teórico. Esta investigación se centra en los enfoques y teorías. Bueno, mi investigación la he centrado como en las teorías que sustentan el uso de tecnologías de información y comunicación en la educación y específicamente en la formación y desarrollo de competencias digitales de los docentes en la carrera de psicología. Para entender cómo se pueden integrar las TIC de manera efectiva en el proceso educativo, es fundamental analizar, desde mi posición, creo yo que es fundamental analizar dos enfoques teóricos prominentes, el constructivismo y el enfoque sociocultural. Ambos enfoques ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo las TIC pueden mejorar el aprendizaje y la enseñanza. El enfoque sociocultural, basado en las teorías de Vygotsky, que destaca la influencia del contexto social y cultural en el aprendizaje. En este enfoque, sostiene que el conocimiento se construye a través de la interacción social y que las herramientas culturales, incluidas las TIC, juegan un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Las TIC se consideran herramientas culturales que mediatizan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, fomentando la colaboración y la comunicación entre estudiantes y docentes, enriqueciendo el proceso educativo. Ahora bien, con el constructivismo, esta es una teoría del aprendizaje que enfatiza en el papel activo del estudiante en la construcción de su propio conocimiento, según Piaget en 1970. El aprendizaje es un proceso de construcción interna que ocurre cuando el individuo interactúa con su entorno. En el contexto de las TIC, el constructivismo sugiere que las tecnologías pueden proporcionar herramientas y recursos que faciliten esta construcción activa del conocimiento. Bueno, pasando también a mi metodología. Bueno, aquí quiero destacar que mi metodología fue también totalmente reconstruida. El diseño de mi investigación se empleará en un enfoque cuantitativo para investigar la formación de competencias digitales de los docentes en la carrera de psicología de la Universidad Rosario Castellanos, Unidad Azcapotzalco. La población y muestra, la población objetivo, está compuesta por docentes que imparten clases de la carrera de psicología de la Unidad Azcapotzalco. La modalidad elegida es híbrido dual, de diferentes semestres, para garantizar, esto de los diferentes semestres, para garantizar como una diversidad de la muestra, y se seleccionará también una muestra representativa de 20 a 30 docentes aproximadamente, dependiendo de la plantilla de los docentes, que, aún no tengo acceso a la información, no he metido los permisos, pero por eso está como representativa aproximadamente. En consideraciones éticas, pues tengo la de confidencialidad, que se garantizará
los datos confidencialidad de los datos recolectados. Los datos serán almacenados de manera pues segura y se anonimizarán para proteger la identidad de los participantes. El consentimiento informado, pues todos los participantes recibirán una explicación detallada del estudio y se les pedirá su consentimiento informado antes de participar. También esto es de participación voluntaria. Los participantes podrán retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna repercusión. En la recopilación de datos, eso va a ser mediante una encuesta estructurada, la cual, bueno, tengo una que realicé en un taller que tuve sobre investigación, pero estaba con el otro tema, entonces voy a volverla a replantear. Se diseñará una encuesta estructurada que incluirá preguntas cerradas y escalas de Likert para evaluar la formación en competencias digitales, la frecuencia y el tipo del uso de TIC en la enseñanza y las percepciones sobre la efectividad de la formación recibida. La encuesta también incluirá preguntas demográficas para contextualizar las respuestas tales como años de experiencia docente, nivel de formación académica y especialidades. En la administración de la encuesta se administra de manera electrónica, utilizando plataformas en línea para maximizar el número de respuesta y facilitar la recolección de los datos. Los docentes seleccionados recibirán una invitación por correo electrónico o con un enlace, a la encuesta junto con instrucciones claras y el propósito del estudio. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Lisbeth, por tu exposición. Vamos con la ronda de comentarios, comenzando con la maestra Montero, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por este material que aclaras ha sido mejorado y ajustado. Y también muchas gracias por el orden en que fue presentado. Me parece a destacar importante que no perdamos de vista al objeto de nuestra investigación. Y me parece importante sugerirte que definas bien si son estudiantes o docentes. ¿Por qué mi insistencia con todos ustedes? Porque en el método, en la metodología, en las herramientas, en la técnica que conforma toda investigación, ustedes deben de aclararse cómo van a abordar a la población muestra, e inclusive sabemos que no están en el doctorado, pero si ustedes van a determinar una muestra, analicen si la cantidad de la población que por ahora están enunciando es suficiente como muestra, porque el muestreo probabilístico y estadístico nos demanda hacer un análisis fundamental en este sentido. También es importante, me parece, que mencionarles, y si ya lo hicieron, discúlpenme, pero si no, les sugiero hacerlo. Es importante que lean en qué consiste su formación en esta maestría. Ustedes, como competencia fundamental, tendrán que implantar propuestas educativas a partir del diagnóstico de una problemática, pero también podrán formular proyectos de intervención educativa aplicando diversas estrategias, modalidades, tecnologías y herramientas situadas en contextos y entornos reales. Además, podrán evaluar permanentemente el desarrollo e impacto de la intervención y promover la difusión de estos casos, sean exitosos o de estos casos que se denominan como buenas prácticas. Deberán actuar desde una perspectiva crítica interdisciplinaria, con responsabilidad social, respeto a la diversidad y sobre todo con un amplio desarrollo de su ética o deontología profesional, válgase el pleonasmo. Me parece relevante hacer esta mención
porque deberán cuidar, y me llamó poderosamente la atención hace rato, y lástima que no pude intervenir, pero ya la maestra así se lo ha dejado abierto. Es importante que ustedes, cuando planteen el objetivo general y sus objetivos específicos, no pierdan de vista su perfil como maestros que van a egresar de este programa de posgrado. Ustedes tendrán que contar con la capacidad de implantar proyectos o de diseñar intervenciones educativas, y no solo quedarse en el referente de indagar si está bien o si está mal, saber si tienen o no tienen competencias, saber si el recurso que van a diseñar va a ser bueno o va a ser malo, todo ese tipo de situaciones que quizás sean parte del método, de la técnica o de la herramienta, son lo que debe sumarse y llevarse a un momento crucial del desarrollo de su proyecto. En esta costumbre que estoy tomando en esta sesión, les presentaré otro libro, que es un libro que ha editado la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que habla de los profesores universitarios y el uso de las TIC. Este documento habla sobre el uso, apropiación y experiencias de los docentes, y por mencionarles solo 3 títulos, dice: las TIC en el contexto de una universidad pública estatal, estudio de caso; infraestructura tecnológica y apropiación de las tecnologías en la Universidad Autónoma del Estado de México; TIC y formación del profesorado universitario. Y así yo me puedo llevar hasta leerles los 8 títulos, y ustedes se van a poder dar cuenta que estos títulos que están dedicados a los profesores son títulos que se han cuidado concienzudamente para hacer atractiva su lectura y buscar nosotros en estas experiencias aquello que nos ayude a comprender lo que ya está dicho y lo que no se ha dicho con respecto a la docencia. Ustedes todos han presentado proyectos relativos a los perfiles docentes, pero ninguno de ustedes en sus preguntas se ha preguntado concienzudamente sobre los propios perfiles docentes. Ahora, en esta última intervención de Lisbeth, sí lo hizo con la referencia a la UNESCO, y se vale con ella que haya referido a la UNESCO porque es un clásico y además es una autoridad académica que no pierde vigencia. Sin embargo, todos nosotros estamos comprometidos como investigadores y como formadores de docentes. Yo he sido formadora de docentes por más de 20 años. Estamos obligados a estar a la vanguardia de lo que se necesita o no para la docencia, y no solo, reitero, como mera moda, porque el docente va adaptándose a la práctica y a la didáctica de cada modelo educativo en donde tiene lugar su práctica docente. Eso es sin duda el punto sustancial que ustedes no pueden perder de vista. El docente se mueve en un contexto y el docente debe de adaptarse a la institución en la cual está siendo contratado. Particularmente me parece necesario que en este proyecto que nos presentas, Lisbeth, también hagas una revisión de tu muestreo, y también, a lo mejor como parte de lo que he sugerido a tus compañeros y que lo hago con sumo respeto, te decidas que tu análisis va a ser sobre la población docente o si va a ser sobre la población estudiantil, porque tú misma, al ser estudiante, puede tener un sesgo tu investigación. Nosotros nos acercamos a las investigaciones desde lo deontológico, es decir, desde lo que nos hace ser como profesionistas, desde lo epistemológico, es decir, desde qué conocimiento vamos a construir, desde la praxis, es decir, de cómo es nuestra práctica, en este caso que seamos docentes, y metodológicamente también desde cómo vamos a fundamentar el proyecto. Si tu proyecto es cualitativo, mixto, o no mixto o cuantitativo, pero también tiene que haber un referente de contexto que sea el andamiaje de tu proyecto. Si es un estudio de caso, si es en la técnica y en la herramienta es un estudio etnográfico, si es un estudio comparativo en el caso de que hablen de 2 tipos de poblaciones diferentes. Creo que esa es la parte que pudiera darle el matiz
tanto a tu investigación, Lisbeth, como al resto de las investigaciones que hasta hoy hemos tenido la fortuna de conocer. Me parece relevante tenerlo presente y que ustedes mismos, aún llegue o no el momento del coloquio, entre ustedes también hagan comunidad y entre ustedes también se busquen e intercambien lo que es sus proyectos, cuidando evidentemente el respeto por la autoría de cada proyecto, pero también es siempre muy importante que alguien más nos escuche, porque si nosotros nos quedamos nada más con la idea, de pronto no vemos los vacíos o de pronto no vemos aquellas cosas que a lo mejor ya están superadas por otros autores y que en realidad lo que se busca es que esto que ustedes vayan a desarrollar, como lo he dicho antes, sea un proyecto que impacte en la comunidad académica de esta nuestra universidad y de todas las universidades de la ciudad y del país. Reitero mi reconocimiento a todos sus proyectos y los invito a seguir leyendo porque quienes nos formamos en el posgrado es compromiso mantenernos actualizados, buscar en los libros aquellos títulos que sean atrayentes y que de pronto también nos contrapongan o no, o nos ayuden a argumentar mayormente nuestros propios proyectos de investigación. Me parece que si ustedes se dan un espacio mayor a buscar en bibliotecas, a buscar en grandes bases de tesis, además de haber hecho este trabajo del estado del arte, me parece que deben de mantenerse atentos a seguir buscando para no duplicar esfuerzos y que verdaderamente su proyecto, por muy básico que a veces parecen los proyectos, de veras que son los proyectos que más relevantes conforme pasa la historia académica, se vuelven. Muchos de ustedes han hablado de Vygotsky, de Piaget, no sé si a todos les haga sentido Vygotsky o Piaget, pero también habría que entrar en materia para explicar su teoría y si su teoría se aplica o no a la población en la cual vamos a trabajar, porque para muchos quizás el constructivismo es más de la primera infancia y a lo mejor no queda en la educación superior. Y de decir yo lo contrario, los invito a que lo analicen y lo argumenten. Esto es meramente una provocación. O sea, que ustedes mismos generen sus propios argumentos, me parece que es lo valioso. Tips para exponer, y con esto cierro. Eviten, por favor, ponernos láminas con tanto texto y sobre todo eviten venirnos a leer el texto que nosotras mismas pudimos haber leído o habernos ayudado con otro recurso. Eviten las muletillas. Sabemos ambas que el nerviosismo nos puede ganar, pero si van a estar muletillas, invéntense una nueva bonita, por lo tanto, entonces, a razón de, eviten aquellas muletillas que ya muchos ya usan. Invéntense sus propias muletillas que suenen hasta elegantes y créanme que lo que menos nos vamos a dar cuenta los que los escuchamos es que hay una muletilla. Reitero, hagan comunidad, compártanse sus avances y me siento muy congratulada de estar participando con ustedes en su formación y los felicito y felicito a nuestra universidad por tener estudiantes tan valiosos como lo son ustedes. Enhorabuena, gracias. Gracias, maestra. Sí, aprovecho a unirme a esta observación que también percibí en la exposición, que fue frecuente, no es exclusiva de esta mesa, como les decía hace un rato, pero recuerden que ya son estudiantes de maestría, entonces su nivel de dominio de exposiciones ya tiene que ser diferente, ya no pueden presentar, muchas de ustedes hasta experiencia docente tienen. Entonces saben de antemano que las láminas llenas de información no son amigables, que a distancia va a costarnos trabajo verlo en la pantalla, que si estuviéramos en el dispositivo móvil, si hubiera invitados, se pierde la información. Entonces, háganos sentir que el coloquio es esta presentación del trabajo que ustedes ya dominan, ya conocen, y por lo tanto, estas láminas son solamente el apoyo de lo que ustedes quieren decirnos, explicarnos. No pierdan de vista de eso y tengan en cuenta que espero la mayoría próximamente estén ya por presentar este trabajo final, por lo tanto, en ese último paso, hagan lo posible por hacer una presentación un tanto más amigable, comprensible, favorecedora al lector, etcétera. Pero bueno, como les decíamos, también parte del coloquio es este ejercicio. Y de igual manera, esta preparación que tiene un perfil como el que ya se señalaba, pues también es el detonante en muchas ocasiones para dejar
testimonio de su investigación y del tema. Es decir, ustedes hoy en 2024 están preparando un documento que puede servir de referencia para los estudiantes que vienen. Ustedes pueden dejar ese testimonio de qué ocurría con los docentes de la UAM y cómo apropiaron o cómo utilizaron esas habilidades, ¿no? O en el caso del catálogo, cómo se investigó, etcétera. Cuando ustedes asuman este rol de que van a dejar una aportación, de que están haciendo una investigación y que probablemente hasta quieran irse al doctorado, es que a lo mejor ustedes puedan visualizar su trabajo como mucho más cercano, como apropiarse de él y no solamente como el trámite que me han estado pidiendo desde que ingresé. Ustedes ingresaron con una idea, fueron aceptados y la han estado trabajando. En ocasiones sentimos que no tenemos un buen acompañamiento. Bueno, siempre vean esas oportunidades. ¿A qué otros docentes se acercaron? ¿Cuáles son las referencias que tuvieron? Del primer coloquio, ¿qué comentarios retomaron? ¿Cuáles les sirvieron? Hagan este ejercicio también de revisión hacia atrás. De modo que no solamente esta maestría sea pues esta formación o esta transmisión del conocimiento, sino también esta formación integral que busca la universidad, ¿no? Esta persona que practica sus conocimientos o que al finalizar la preparación la va a poder llevar a la práctica. Y eso incluye todas estas habilidades de comunicación, de necesidad de información, de transmisión, de análisis, etcétera. Si ya están finalizando la maestría, que es lo que asumo de los que están en cuarto, bueno, apúrense a darle alcance a estas observaciones que se les están haciendo para que encuentren, pues, como les decía, una mejor presentación hacia el final. Más específicamente, Liz, bueno, yo veo mucha similaridad entre los trabajos, cada una con su respectiva población y su respectivo objetivo, pero digamos, si buscamos que integrar cierta TIC dentro de la práctica docente. En este caso va interesado un poco más a lo de la formación docente, digamos, ahí está como el plus que nos estás aportando en este caso, que estás diciendo, bueno, quiero ver cuál es la formación docente y qué onda con las habilidades digitales. En teoría, lo que nos decían la literatura de hace algunos años, cuando estaban las habilidades digitales, digamos, en apogeo en el estudio, pues en las conclusiones era eso, ¿no? Averiguar cómo el docente, las conclusiones, sí, averiguar cómo el docente va a aplicar las habilidades docentes. Capacitación de habilidades docentes. Bueno, pues se supone que ya tuvimos esos años y en teoría hoy deberíamos de tener estos docentes o esta formación con habilidades y pareciera que no del todo, que muchos no quieren como hacer esta incorporación. Entonces, ahí está la oportunidad. ¿Por qué no lo están incorporando? Si no mal recuerdo, creo que sí tenías por ahí una de las preguntas y si no habrá sido otro de los trabajos. ¿Por qué si tengo la habilidad o ese conocimiento no lo estoy incorporando? Por ahí en las preguntas de investigación, creo cuáles son los principales desafíos. Por ahí precisamente están estas conclusiones. Pero vuelvo a mi punto. Cuando tú quieras dar respuesta a estas preguntas de investigación de cuáles son los principales desafíos, seguramente tú tienes unas ideas previas o unas hipótesis. Esas son las que puedes dibujar en un papel, esquematizar, no sé, reunir y después averiguar qué hay al respecto para saber o confirmar si efectivamente ya tenemos estos desafíos atendidos o merecen la atención. Si merecen la atención de universidades públicas o universidades privadas, si en el extranjero se ha hecho algo al respecto, es decir, ir contrastando. Y volvemos al punto de la universidad. El modelo de la universidad está como tan definido y marca ciertas diferencias con el resto de otras universidades públicas que valdría la pena apoyarte en esos valores que te da esta universidad para que tú puedas decir, estas son las habilidades que vale la pena porque es el modelo híbrido dual, porque nuestros docentes, la mayoría tienen prácticas, muchos otros son maestros, muchos se desarrollan ya en el ámbito de la habilidad, digamos, cotidiana. Entonces, retomo esto yo como investigadora, como maestrante, y lo voy a llevar a mi investigación. Los objetivos, bueno, no ya, habría que ver un poco. Está interesante que hayas hecho el cambio, que lo hayas trabajado, que hayas decidido concentrarte como en esta parte más bien cualitativa, de definir un poco más. Creo que ahí hay un trabajo cercano a tu director y de eso se trata precisamente. No tendría mucho caso que ahorita se pongan a como a eliminar o decir, bueno, no me sirve, ya me di cuenta que no. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes a la brevedad puedan concluir estos trabajos. Entonces, no los suelten como tal. De nuevo, retrábajenlo, vean dónde vale la pena editar, dónde vale la pena buscar información más reciente, dónde vale la pena compararlo con acciones, como decíamos, de otras instituciones
retomar bien los perfiles que tenemos, ver el contexto, dónde están ubicados todos, y cómo es que verdaderamente mi aportación hoy en 2024 va a beneficiar a estos alumnos que van a entrar a MASGEM y que puedan tomar mi texto para, como una referencia, ¿no? O del que se pueda hablar en el futuro en el aula o en las sesiones sincrónicas. Para muchos de ustedes, hagan esta lluvia, no pierdan sus ideas, sus intereses, sus preguntas de investigación. Pueden ser detonantes para retomarlas y si se siguen al doctorado o están en alguno de estos modelos que puedan irse hacia otro tipo de investigaciones, pues entonces ya tienen puntos de partida. Lo mismo si les interesa publicar. No vean, por favor, su proyecto de investigación como el mero trámite para titularse. Realmente aprovéchenlo porque es algo que la universidad hace mucho énfasis en hacer este tipo de investigación y visualizarlo como algo real que le puede interesar a su práctica profesional y además en la práctica con otras instituciones o con otros grupos de trabajo, ¿no? Recuerden que ser multidisciplinario es algo que realmente se valora dentro de la universidad y ustedes lo han visto con el perfil de muchos de los estudiantes. Ya casi concluimos, pero quisiéramos, bueno, la maestra Montero nos deja algunos referentes, hizo énfasis en sus aportaciones, en quiénes son estos libros que que les pueden ayudar a cada uno de estos, entonces por favor retomen los apuntes al respecto. Maestra Montero, ¿va a agregarnos algo más, sino para hacer el cierre? Pues agradecerles a todos los compañeros estudiantes la oportunidad que nos dan de generar estas opiniones, que son opiniones que siempre se hacen bajo el cobijo de lo académico, que pueden disentir o pueden coincidir, pero finalmente buscan desde una visión crítica ayudarlos a fortalecer sus proyectos, nunca descalificarlos, siempre buscando la excelencia de todos nosotros. Es muy valioso tener una escucha activa y sobre todo saber que se dejan sobre la mesa para que finalmente ustedes decidan cuál es lo mejor o lo más oportuno para sus proyectos. Les puse aquí la liga al libro de individualidad, que es el que da sustento a nuestro modelo institucional, y particularmente les invito a acercarse a la planta docente que tiene la maestría, aunque no sean sus asesores. Todos los docentes que están en la planta académica del posgrado tienen muchas habilidades, sobre todo en investigación, tanto de la maestría, del posgrado, en las especialidades, y seguramente van a encontrar referentes muy valiosos que les van a ayudar a asegurarse de muchos otros pues justificaciones o referentes para sus propios proyectos. Muchas gracias por su confianza y bueno, nos seguimos viendo y como bien decían ustedes, esperamos con ansias volver a reconocer sus avances y saber que ha llevado a feliz término su proyecto de maestría. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Reitero el agradecimiento a nuestros estudiantes. Esperamos que hayan sido de utilidad estos comentarios y agradezco la asistencia que tuvieron a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que han sido retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. De nuevo, muchísimas gracias por haber participado. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas noches.